Sánchez, porque el padre sigue después de la pausa y entramos en el aire. Lo que estamos conversando con nuestros invitados ahora, continúa con nosotros el padre Juan Luis Sánchez, está el padre Eduardo Álvarez, párroco de la iglesia Giso en Miami, muchas gracias por acompañarnos. Froilán Domínguez, ex sacerdote de la iglesia católica, a quien nos alegra mucho que regresen luego de la elección del Papa Francisco I. Y comentábamos en la pausa comercial que nos gusta ese nombre. Francisco es el primer Francisco, es el primer jesuita, es el primer latinoamericano, y lo que significa. Estábamos hablando con el padre Sánchez en el segmento anterior de las similitudes y no similitudes con Benedicto XVI, porque quedó en segundo lugar en la votación anterior, donde se elevó a Papa Benedicto XVI. Pero el padre Eduardo Álvarez, usted como jesuita, el primer jesuita, ¿por qué se tardaron 2000 años en elevar a Papa a un jesuita? Porque yo creo que la Compañía de Jesús nunca pretendía ningún puesto oficial dentro de la iglesia, era simplemente servir. Y ahora que la Compañía de Jesús celebra 200 años de vuelta a instaurar, se viene un Papa jesuita para celebrar la restauración de la Compañía de Jesús, que fue supresa por Clemente XIV, que fue supresa, que fue el último de los religiosos antes de Francisco I. Dice el Vaticano que es Francisco nada más, pero le están diciendo todos los periodistas en Roma Francesco I. Bueno, porque claro... Ese es el nombre italiano. Exacto. Lo que pasa es que cuando un papa adopta un nombre por primera vez, no tiene que decir el primo. Sí. Si tú vas al website del Vaticano, simplemente dice Franciscum en latín, que es Francisco, sin el primero. Sin el website del Vaticano. El portavoz del Vaticano. Claro, Lombardi, Federico Lombardi, porque el primero, no decimos Pedro I, bueno, no, porque no ha habido otro Pedro. Claro. Si hubiera otro Pedro sería Pedro II, pero al no haber otro, no es necesario decir primero. Por ejemplo, Gregorio Magno, por lo general decimos Gregorio Magno, y no Gregorio I, ¿tú entiendes? Porque fue el primero, no hay que decir. Para él, el nombre Francisco tiene tres connotaciones. Exacto. Francisco de Asís, por la pobreza. La humildad. Francisco Javier, por la misión de la iglesia, el gran apóstol de Japón de Japón y de la India. Y también San Francisco de Borja, que fue el tercer general de los jesuitas, que fue superior de la Compañía de Jesús, como Francisco I fue provincial de los jesuitas en toda la Argentina, después del Concilio Vaticano II. Vamos a ver lo che dijo hoy y escuchar a Froilán Domínguez. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo e chi mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. Froilán Domínguez, ante los retos de la iglesia en este momento histórico que se vive, ¿qué puede aportar? Hablábamos anteriormente con el padre Sánchez de que es un hombre de 76 años que ha tenido problemas de salud. El Papa Benedicto dijo en su última homilía como Papa que se necesitaba un Papa, lo hablamos en el programa anterior, joven, con carácter, que enfrente los retos de la iglesia. Evidentemente este no es un Papa joven. Acuérdate también que los benedictinos dicen que al elegir un abad, el abad debe ser no demasiado sabio, no demasiado santo, no demasiado sano, para que sea una persona común, corriente, y que también de alguna manera se puede identificar con todos los demás miembros de la comunidad. En este caso nosotros tenemos a un papa que puede ser un papa de transición, y por eso no están aspirando a elegir un papa de 20 años, sino un papa de 8 años. Esa es una ventaja para él porque en el sentido de que ahora mismo en el mismo cónclave se han hablado de una serie de cuestiones relativas a la vida de la iglesia, al futuro de la iglesia, y eso le sirve a él como un bagaje para poder hacer su propio programa de gobierno, que él puede adelantar a 8 años, 10 años, y entonces venir un nuevo papa. Padre Sánchez, dinamiza la iglesia católica en Latinoamérica, donde evidentemente en Latinoamérica se ha estado produciendo un fenómeno
de una cantidad de iglesias que han aparecido por ahí, de católicos que se han ido a otros templos, creados muchos por ellos mismos, que son considerados sectas o casas de culto. Eso se ha verificado en toda la Latinoamérica. ¿Puede revertir esa tendencia este Papa? Yo creo que sí, yo creo que el nombre lo dice todo. Francisco, como decía Eduardo, por la humildad y la pobreza, Francisco Javier por el espíritu misionero, y Francisco de Borja también porque es misionero también y es un hombre también que trata de organizar la Compañía de Jesús, fue el tercer general de la Compañía de Jesús. Yo creo que él va a darle un nuevo dinamismo a la iglesia en América Latina. Yo creía que el que iba a ser electo era Odilo Pedro Scherer de Brasil, de Sao Paulo, porque es un hombre de 64 años. Pero francamente estoy muy complacido de que yo voy a poner mi teoría al respecto de lo que es la autoridad. Hoy en día la autoridad se quema rápidamente. La autoridad no es una autoridad como la de Pío IX, que gobernó la iglesia por 36 años. Eran otros tiempos, pero hoy en día la autoridad es algo que se quema y se gasta. Entonces yo quisiera aportar que quizás un papa con menos tiempo, al estilo de un Benedicto XVI, da todo lo que puede dar en estos últimos años de gran sabiduría que tiene él y da esa autoridad a la iglesia. Es un papa con, aún siendo jesuita, no las órdenes que hacen votos de pobreza, como por ejemplo los salesianos o los franciscanos, me corrigen si me equivoco. En el caso de este jesuita, es un jesuita totalmente hacia los pobres, llevando una vida austera, no tiene secretario, duerme en una cama pequeñita, él mismo se cocina y también anda en autobús, en el metro, se cose su propia sotana cuando se rompe. ¿Qué mensaje da a los pobres del mundo? El Papa emérito Benedicto XVI, el 13 de febrero en Fátima del año pasado, 13 de mayo en Fátima del año pasado, dijo que la Iglesia necesitaba dar testimonio de humildad, de sacrificio y de entrega. Entonces, este es un hombre que representa eso. Y también, al escoger el nombre de Francisco, representa también esa entrega y esa humildad que es clásica en San Francisco de Asís. Les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche, les agradezco muchísimo. Y vámonos, cuando regresemos, la vida...